Hola, qué gusto que nos acompañen una vez más. Duélale al que le duela. No vendemos humo, no compramos y tampoco picamos torta. Eso sí, aplaudimos y elogiamos lo que está bien, pero alertamos sobre lo que está mal. Y analizamos las situaciones que nos van llevando al fútbol que tenemos hoy en día y por supuesto vamos tratando de encontrar caminos y soluciones para la versión de fútbol que queremos. Gracias como siempre por hacerte parte de esta comunidad, por permitirnos crecer, por participar en el chat y por supuesto por tus poderosos comentarios y más poderosos todavía el like. Ese like que nos permite llegar cada vez a más personas. Es momento de hablar de lo que ha sido las últimas horas de la selección Vinotinto en la eliminatoria de la Copa del Mundo. Arrancamos. Quiero comenzar precisamente con lo que han sido las declaraciones del Bocha Batista. Voy a reaccionar después de lo que vamos a escuchar a continuación. Las respuestas que dio durante la conferencia de prensa posterior a la derrota 2-0 frente a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. Profe, por aquí, Elías López para El Mundo es un Balón. Profe, después de 16 fechas y más allá de que Venezuela hoy está en puestos de repechaje, eso es una realidad, le pregunto con mucho respeto por qué a esta selección le cuesta tanto jugar bien, porque todavía a esta altura no se sabe a qué juega esta selección, más allá de los resultados. Gracias. Bueno, no hubo partidos que se ha jugado bien. Sabemos que por ahí cuando perdemos, lógicamente, cuando perdés generalmente no juegas bien. Pero bueno, acá lo único que tenemos que pensar en lo que viene. Vos mismo lo dijiste, estamos con posibilidades de clasificar, estamos en repechaje y bueno, después la autocrítica y las cosas que hacemos o que no intentamos hacer queda para adentro. Lo hablamos entre los jugadores y el cuerpo técnico y lógicamente somos los primeros que sabemos cuando no jugamos bien, pero bueno, así todo, no jugando también estamos en zona de repechaje. David es un jugador que tiene las condiciones para jugar, está citado y todos los que están citados pueden jugar. Hoy pensamos que podía ser un partido para que él lo pueda hacer, por su velocidad, por su dominio. Sabíamos que por Uruguay iba a tener más el control de juego y los espacios y consideramos que podía estar. Muchos generalmente preguntan por qué no está David. Hoy estuvo, juega y es un gran jugador, tiene muchísimo futuro y el respaldo mío está. Responsabilidad. No, el responsable siempre voy a ser yo. Los jugadores, en este caso los banco a muerte, sabemos que tuvimos errores en la cual contra esta clase de selección la pagas cara, pero en ese caso el responsable soy yo, porque soy el que los pone y los sigo bancando porque en 16 fechas hoy estamos en zona de repechaje, tenemos posibilidad de ir al repechaje, depende de nosotros, así que hoy más que nunca banco a este grupo de jugadores. Quería estar mejor, siempre me gustaría mejorar cosas, lo intentamos, pero bueno, tenemos la posibilidad de estar en zona de repechaje, tenemos la posibilidad de jugar las últimas dos fechas, quizás a algunos les molesta, pero en las últimas dos eliminatorias a esta fecha estábamos eliminados. Hoy tenemos la posibilidad de jugar por el repechaje, estamos en zona de repechaje, tenemos que definir de local la última fecha, así que desde ese lado estoy muy optimista, con muchas ganas. Sí, hay que mejorar siempre, cuando se pierde hay que mejorar, pero no hay que olvidarse, hay que mirar un poquito a veces para atrás, hay que mirar las últimas dos eliminatorias donde estaba Venezuela, hay que acordarse, porque a veces se olvidan fácil y hoy estamos a dos partidos de poder ir al repechaje, donde Venezuela nunca estuvo en un repechaje, así que para muchos está bueno a veces tener memoria y mirar un poquito también para atrás. No, lo que intentamos para el segundo tiempo tratar de jugar por banda, con la entrada de Bello y tiramos a David con su pierna hábil por izquierda y bueno, en las situaciones que tuvimos en el primer tiempo lo único que pedíamos y nos pasó un poco en el segundo tiempo no entretener la pelota en mitad de cancha, no jugar de espalda. Bueno, tuvimos errores en la cual, como te dije, con estas selecciones la pagas cara.
Yo creo que hoy, más allá del rival, y que creo que lógicamente ganó bien, también le dimos la posibilidad nosotros de los errores propios de que puedan concretar. La entrada de Yonder, bueno, quisimos darle también una ayuda a Salo, porque bueno, venía ya de un partido casi medio y lo vimos bien en los entrenamientos y bueno, decidimos que Yonder, no solo jugando al espacio, también con el juego aéreo, podía no ser útil, pero bueno, lamentablemente no salió. El mismo mensaje lo hicimos para el primer tiempo, lo intentamos hacer en el primer tiempo. Sí sabíamos que no teníamos que trasladar, que jugar con la pelota, teníamos que ser lo más simple posible porque Uruguay el fuerte es presionar y siempre tratan de, en esa presión en 2 versus 1, tuvimos en el primer tiempo 2 o 3 situaciones que salimos rápido, decidimos mal. Y bueno, también cuando te hacen el gol en el minuto 44, después te hacen el gol en el primer minuto del segundo tiempo. Bueno, creo que los errores nuestros lo pagamos, pero bueno, ya hay que pensar en lo que viene, duele la derrota porque no nos gusta perder, pero vuelvo a repetir, estamos para afrontar la última fecha de eliminatoria, hoy estamos en repechaje y nos vamos a preparar de la mejor manera para lograrlo. Finaliza esta conferencia de prensa. Muchas gracias. En un punto sí tiene razón el Bocha Batista. Las 2 últimas eliminatorias Venezuela estaba eliminada, la última Venezuela en las últimas 2 eliminatorias, eso es cierto. Pero también es cierto que con lo que hoy se ha logrado en la etapa de Batista, en el formato anterior tampoco íbamos al Mundial, ni siquiera estábamos en repechaje. Hoy en día, con menos de lo que se hizo en otras oportunidades, se está en repechaje por la nobleza de un cambio que hubo en el formato de la competición. Se ampliaron los cupos a 48 y hoy en día no son 4 cupos y medio, hoy en día son 6 cupos y medio. Eso marca una diferencia brutal. Tampoco es, con la etapa del Bocha Batista, la de más éxito. Ciertamente hay muchas cosas buenas, cosas que no se superaron antes. Venezuela hoy, por ejemplo, está a un partido de terminar por primera vez en su historia invicta en condición de local. Eso es un logro del proceso del Bocha Batista. Y hay que remarcarlo como lo que es, porque por lo menos se logró hacer sólida en casa. Más allá que hubo partidos que no se pudieron ganar, que se terminaron empatando y se debieron haber ganado, por ejemplo. Pero tampoco es que después de 16 jornadas es el proceso más exitoso, porque no lo es. Apenas alcanza los números de Richard Páez para Alemania 2006, que en aquel momento, obviamente, siendo séptimo no le alcanzaba a Venezuela porque no era el mismo formato de hoy en día. Sencillo. En las etapas de César Farías, en una de ellas, la más exitosa diría yo, la de Sudáfrica 2010, alcanzó en 16 fechas 21 puntos. Son 3 más de los que tiene hoy Venezuela, con la misma cantidad de partidos. En la siguiente eliminatoria, que es donde Venezuela queda eliminada en la última fecha, digo eliminada matemáticamente, porque virtualmente ya estaba eliminada una jornada anterior, en aquella César Farías alcanza 20 puntos en los primeros 16 partidos. Es más de lo que hoy en día se ha logrado en 16 partidos. Richard Páez en 16 partidos, 18 puntos. El Bocha Batista en 16 partidos, 18 puntos. Eso tiene razón. Las últimas 2 eliminatorias, pues últimos. Muy bien. Al entrenador no se le contrata para que trate de ligeramente mejorar los registros anteriores. Se le contrata con la ilusión que todos tenemos, que debe tener él y con la que tiene el grupo de jugadores, de clasificarse al Mundial, sea vía repechaje, sea por donde sea, puede clasificarse. Venezuela, a estas alturas, había logrado 2 victorias de manera consecutiva, entre esta última doble fecha y la anterior, las victorias sobre Perú y Bolivia, rivales directos, y existía una gran posibilidad de dar un golpe importante. Existía en las matemáticas, existía en la posibilidad que se empezó a quebrar temprano porque Chile no pudo ganar en la altura. Chile perdió con Bolivia. Pero que además
Venezuela pierde su partido con Uruguay. Ahora, ¿dónde está el asunto de la derrota con Uruguay? Yo creo que a la gente hoy no le molesta tanto el haber perdido con Uruguay, sino haberse visto como se vio Venezuela. Pero ojo, que no es que este partido fue algo aislado, porque Venezuela se ha venido viendo muy mal. Y es por ello que la primera pregunta, la que hace Elías López, que me parece a mí va directo al hueso, porque Venezuela hoy en día es una realidad, no hay una identidad de juego con este grupo. No hay una propuesta que uno diga, este es el estilo de Venezuela. No, eso no se ha podido hacer. Y no digo que Batista no haya querido hacerlo, porque ni tonto que fuera. No es tonto el entrenador. Él ha tratado, él lo habrá querido, él lo habrá diseñado. O no hay la conexión para que el discurso cale y lo entienda y lo interprete el jugador, o algo pasa, o no tienes el tipo de perfil de futbolistas para lo que quieres jugar. Yo decía del partido de ayer, lo decía en la noche en el podcast con Leopoldo en Hinchapelotas, que sí, que yo entendía porque era la idea de tener a David Martínez y a Joseph en el 11 titular, aunque no me cuadraba tener a David Martínez en ese partido específicamente, porque me parecía que era fuerte para él el compromiso, el entorno, la responsabilidad, obviamente, que se te está asignando en un partido tan importante para iniciar jugadas de contragolpe, porque la intención era esa, obviamente. No es que Venezuela iba a salir a proponerle a Uruguay, ¿no? Estábamos claros que ese no iba a ser el partido, estábamos claros que ese no era el escenario, eso lo teníamos todos, pero clarísimo. El escenario era otro completamente diferente. El escenario que se presentaba era el de jugar al contragolpe, era el de tratar de recuperar la pelota frente a los uruguayos en la frontal del área. Eso estaba muy claro. Que David Martínez le pega en exceso la presión del entorno, creo que es normal a su edad. Para los que siempre estuvieron hablando de que querían ver a David Martínez. Bueno, David Martínez ahora no se le puede liquidar por el partido que da. Porque David Martínez ni siquiera es titular en su equipo en la MLS. Yo entiendo que a los venezolanos nos llena mucho el ojo ver un chico como David Martínez con el talento que tiene, pero hay situaciones que todavía no las había vivido y no está para eso. Por lo cual yo considero un error que se ha podido evitar haberlo tenido en el 11 titular. En detrimento de eso, pues quedaba en el banco Jefferson Savarino, que ha sido uno de los mejores de Venezuela, y si algo le hacía falta a Venezuela, era alguien que amarrara la pelota un poquito. David Martínez, cuando tomó la pelota y trató de hacer la transición rápida, siempre la perdió. No voy a decir que fue el único que la perdió, porque de eso tenemos una larga historia. De los mejores del primer tiempo se vio a Jefferson Soteldo, sin duda alguna. Sin duda alguna. Salió en el complemento. Creo que futbolísticamente estaba dando mucho. Sus razones tendrá Batista o no sé cómo estaría el estado de salud físico de Soteldo y que por eso no se les mantuvo en la cancha. Después está una dificultad que la vimos mucho contra Perú, que la vimos incluso ganándole a Bolivia y que la hemos visto otros partidos y que es algo que no hay manera de resolver. Venezuela, cuando siente mediana presión en la salida, la entrega va a los pies del contrario o cede ante la presión. Que eso es algo que sucede mucho en el fútbol, ceder ante la presión y que te roben la pelota. Pero peor aún es perder la pelota y no haber visto la recuperación tras pérdida. En Venezuela eso no se vio contra Uruguay. Y era natural, era normal que Uruguay te iba a presionar alto. Eso era normal. Bolivia nos hizo presión media, no nos hizo presión alta. No nos encerró a tratar de sacarnos. Sin embargo, Venezuela entregó la pelota antes de llegar a la mitad de la cancha a los pies del contrario muchas veces. Durante este miércoles hemos visto cualquier cantidad de estadísticas de las pelotas que perdía Yangel, de las que perdió el Brujo Martínez, de las que perdió Cáceres. Yangel perdió demasiadas pelotas, demasiadas, es verdad. El Brujo Martínez perdió muchas pelotas en la entrega,
recuperó, fue quizás el que más recuperó, pero también perdió muchas, más de las que él recuperó. Cáceres Jr., igual. No hay manera de salvar a ninguno de los tres. Estadísticamente no hay manera de salvar a ninguno de los tres volantes de esa zona. No hay manera. John Aramburu perdió todos los duelos prácticamente con Aguirre. Digamos, Miguel Navarro estuvo un poquitito mejor que Aramburu. De hecho, es Aramburu el que se le suelta la marca de la jugada del gol del 1-0. Es a él al que se le suelta la marca. Después está otra de las cosas que en esta selección ha pasado y mucho. Y pasó con Bolivia y nos ha pasado en otros partidos. A veces hay una confusión tremenda en quién tiene que ir a checar cuando tienes un rival de frente. Cuando le roban la pelota a Yangel, que ya de por sí eso es un error, no haber podido cuidar la pelota, no haber podido resolver, soltarla, perderla ante la presión que le puso el uruguayo. Y de Arrascaeta toma la pelota y nadie le viene a achicar, a cerrar, te das cuenta que hay un error, hay un tema de descoordinación. Porque yo sé que todos los jugadores, no solamente los 4 de la línea de fondo, todos los jugadores de la selección saben, entienden que si se pierde una pelota cerca del área grande, en la frontal del área grande, inmediatamente hay que ir a achicar el espacio para que no te puedan rematar y no te sorprendan al arquero. Ese tipo de cosas no pasaban, no solo en esa que termina en gol. Hay jugadas como una pelota que roba, si mal no recuerdo, Maxi Araujo, y va avanzando, y la línea de 4 lo que hace es retroceder y nadie va a achicarlo. Nadie va a apurarlo, a cortarle posibilidad de hacer líneas de pase. Y afortunadamente termina con un remate que no trae consecuencias. Es una de muchas situaciones que se presentaron. Entonces hay cosas donde te empiezas a dar cuenta que hay mucha descoordinación que no aparecen en los clubes. Que cuando juegan con sus equipos no se ven esas descoordinaciones. Entonces para mí el discurso del Bocha no le está llegando a los jugadores o no es el correcto. Porque, a ver, los entrenadores se imaginan un partido, diseñan un partido y tienen que convencer a sus jugadores de esa idea. Tienen que trasladársela y los jugadores tienen que interpretarla. Si no la logras interpretar, cuando son cosas como esta de retroceder, cuando te está avanzando el rival, en vez de alguien salir a checarle hacia el frente del jugador para que no te sorprendan el arquero, pues evidentemente hay un tema de coordinación y de comunicación del mensaje que viene desde el entrenador. Porque no estamos hablando de nada del otro mundo. Después podemos discutir si el esquema era el acertado o no. Después podemos también debatir lo que mucha gente se empeña en insistir en que, bueno, no, por ejemplo, cuando en el análisis hay quien te dice que no llamen más a Yangel. Entonces uno te dice, no llamen más a Yangel, no llames más a Cáceres, no llames más a Rincón. Nos queda un solo volante de contención porque a Venezuela no le sobran jugadores. O como cuando te dicen, no, que no llamen más a Rondón. ¿Cuántos goleadores tiene Venezuela en la eliminatoria que tenga 5 goles anotados? Salomón. Es que le hace goles a Bolivia, sí, pero también a Argentina se los hizo. También a Chile. También a Paraguay. O sea, Venezuela no está para cortar jugadores de la selección porque no nos sobran futbolistas. ¿Sabe cuándo se dan cortes de jugadores? Cuando hay alguien que le puede hacer competencia. Y los que hoy están son los que tenemos. A Venezuela nunca en la historia le sobraron futbolistas. Lamentablemente, no nos sobraron futbolistas. Los que tenemos son buenos, pero son mejores si el plan es mejor. Son mejores si se les hace jugar mejor. Y esa ha sido definitivamente una de las fallas de Venezuela, una de las grandes deudas de la eliminatoria. Porque a esta selección no se le ha hecho jugar mejor. El gran mérito de esta selección es haberla hecho fuerte en casa, y eso es un entero éxito del Bocha Batista. Totalmente. A lo que ayuda obviamente la sede, la localía. Ahora, tenemos que encomendarnos
a esa localía si queremos estar en la próxima Copa del Mundo. Y tenemos que encomendarnos a que los resultados nos acompañen en la siguiente fecha. Es decir, la siguiente jornada, la fecha 17, Venezuela viaja a Buenos Aires, Bolivia viaja a Barranquilla. A nosotros nos viene bien es que Colombia le gane a Bolivia, porque no sabemos qué es lo que nos va a pasar a nosotros contra la campeona del mundo. Que sí, le empatamos a Argentina en casa, pero el partido que se jugó contra Argentina de Maturín no va a ser parecido al que se jugó en el Monumental. Probablemente va a ser muy distinto el partido. Entonces, nosotros necesitamos que de aquí en adelante Bolivia logre los mismos resultados que Venezuela. Si Venezuela pierde, tiene que perder Bolivia. De los resultados malos, lo más que puede aspirar Bolivia, según nuestro deseo, es que logren lo mismo. Si Venezuela empata, que Bolivia no pase de un empate. O que Bolivia pierda o empate, pero que no nos pase, que Bolivia no gane. Ese es el problema que ahora tenemos. Porque la próxima jornada, yo creo que es más fácil que Bolivia logre sumar algo en Barranquilla que Venezuela sume algo en Buenos Aires, aunque, bueno, Venezuela ya en algún momento le empató a Argentina allá y estuvimos ganándole con el gol de John Murillo en tiempos de Dudamel. Esas cosas pueden suceder, ¿cómo no? Claro que pueden suceder, pero las probabilidades no son tan altas, como también podría suceder con muy pocas posibilidades, claro está, de que Bolivia logre sumar en Barranquilla. No es algo tan fácil que se pueda dar. La última fecha, Venezuela va a enfrentar a Colombia en casa. Bolivia va a enfrentar a Brasil en casa, en el Alto. El hándicap en favor de Bolivia, por la localía, por el factor altura, puede ser determinante contra Brasil. Y Brasil, yo entiendo, va a tratar de ganar el partido, va a salir a ganarlo. Ojalá Ancelotti, que creo sabe poco de la altura, por más que lo asesoren o le digan, no sé si tiene tan claro o si lo va a tener claro, ojalá sí, para que prepare bien ese partido. No se crean que porque Brasil llegue a ese último partido va a estar fácil y relajado, o que Colombia, por estar clasificada, va a estar relajada y por ahí Venezuela le va a poder ganar. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Empezando en el caso de nosotros, Venezuela-Colombia es un clásico. Y ellos van a hacer todo lo posible por ganarnos y sacarnos del Mundial. Como lo hizo Venezuela en la eliminatoria pasada, que intentó por todas sacar a Colombia del Mundial. Aunque Venezuela ya estaba eliminada. O como cuando en tiempos de Dudamel, Venezuela estando eliminada, hizo todo lo posible por sacar y eliminar a Paraguay, y Venezuela eliminó a Paraguay en la última jornada, ganándole en Asunción con el gol de Yangel Herrera. Entonces no nos creamos eso, así como digo que no se creyeran, y se los dije aquí, aquello del partido con Bolivia es el más importante de la historia de Venezuela. Ahí tiene lo importante de la historia. Estamos en el mismo lugar que empezamos. El partido contra Bolivia era lo que correspondía, un partido con obligación de ganarle a un rival directo. Yo entiendo que de pronto se trató de vender a nivel de marketing y todo aquello. Está bien porque no es tan mal querer llevar el marketing. Pero el partido más importante de Venezuela no era contra Bolivia, no fue contra Uruguay tampoco. Probablemente, de esta eliminatoria, el partido más importante puede que sea, si llegamos a la última jornada, dependiendo de un resultado, ese que se tenga que jugar contra Colombia en casa, pudiera ser el más importante de la eliminatoria, no de la historia. Porque si Venezuela logra entrar en repechaje, el partido más importante de la historia va a ser el que vaya a jugar contra el rival que corresponda. Y si se lograra superar a ese rival y llegar al Mundial, el partido más importante de la historia de Venezuela va a ser el debut en la Copa del Mundo. Ya está. Yo no sé en qué cabeza cabía que el partido contra Bolivia va a ser el más importante de la historia. Pero bueno, tal vez también la gente necesita esa motivación de la ilusión, ¿no? Sencillamente, el Bocha Batista
ha tratado de hacer cosas para las cuales no ha logrado. No ha logrado. Yo repito, las cosas buenas que logró Batista hasta aquí en la eliminatoria fue la localía, hacer que Venezuela fuese muy fuerte en la localía, pero no ha logrado todavía corregir errores que vienen no de ahorita, porque incluso eran errores que se veían en Copa América. Pero Copa América, si queremos, la sacamos aparte, porque es un torneo distinto. En la eliminatoria, recordémonos que sí, se le ganó a Chile por 3-0, pero en aquel partido pasó lo mismo que venía sucediendo en esta. Se perdía la pelota en salida. Es más, Chile nos pegó un palo con el partido 0-0. Y que el partido se abre, sí, hay cosas tácticamente que hizo Venezuela, como aplicar la presión en la salida de Chile para recuperar la pelota frente al área y rematar, y así se produjo el primer gol. Eso sí es verdad, eso es un mérito tácticamente del trabajo del Bocha, de las jugadas ya ensayadas, de lo trabajado, de lo elaborado. Pero hay un montón de cosas que no se han podido resolver. Y no digo que no se esté trabajando en eso, ni que no sepa. No. Yo no voy a decir, no, es que el Bocha no sabe hacer los cambios. No, claro que lo sabe. Seguramente lo sabe mejor que todos nosotros. Pero se está equivocando igual. Se sigue equivocando. Y si está trabajando para corregir errores, se sigue equivocando. Y de pronto por ahí alguien me decía, bueno, pero ¿y si llamamos a Vizcarrondo para que se ocupe los últimos partidos? No es tiempo de Vizcarrondo. Esto lo tiene que terminar el Bocha. Tiene que tratar de llevarnos. Tiene que tratar de clasificarnos al repechaje. ¿Cómo van a traer un técnico nuevo? ¿En qué cabeza cabe? Quedan 2 partidos. No nos sobran ni jugadores ni opciones. Las opciones nuestras son esta plantilla que se tiene, este cuerpo técnico que se tiene, y las opciones son las que nos quedan. Tratar de sumar en Buenos Aires, que Argentina tenga una mala noche y Venezuela por allí se le dé un partido lindo, que Bolivia no pueda sumar en Barranquilla ni sume tampoco contra Brasil. Al final pareciera ser que todo se orienta que el partido decisivo va a ser el que vayamos a jugar contra Colombia en Maturín. Y no es que Colombia, por estar clasificada, va a venir mantequilla. En absoluto. Otro detalle que hay que pensar. Jefferson Soteldo, por ejemplo, va a jugar el Mundial de Clubes con Fluminense, porque este martes se hizo oficial el fichaje de Soteldo por Fluminense. Vamos a tener a Soteldo, Rondón, Savarino, me están faltando David Martínez, Matías y ahora Soteldo en el Mundial de Clubes. Ojalá lleguen bien para la doble fecha de septiembre. Ojalá lleguen sin golpes, sin lesiones, porque uno ahora, cuando empiezas a ver que parecía que todo podía levantarse y al final suceden estas cosas, a uno le da terror no llegar completo para esa última doble fecha. A mí por lo menos me da terror no llegar completo, pero hay que jugarla de cualquier manera. Obviamente hoy uno puede hablar mucho desde el dolor, de lo que significa lo que ha pasado en esta eliminatoria, lo que ha pasado en las últimas fechas. No me voy a subir al carro a decir, no, pero es que si criticamos, le hacemos daño a los jugadores y a la selección, que no es momento, no, ¿cuándo es momento? ¿Cuándo es momento de decir las cosas que están pasando? ¿Cuándo es momento de opinar? Porque opinar es libre y es gratis. Y repito, no es que uno por opinar y por criticar lo que sale mal, es que uno solamente vaya con lo malo, o es que uno solamente quiere que le vaya, o es que no se sabe por quién le va a uno. No. Yo no soy rumano, yo no soy letón, yo no soy estonio. Como no lo somos los que damos nuestra opinión, en la que nos equivocamos como se equivoca todo el mundo también. No es que
se equivoca el entrenador de la selección y yo no me equivoco, yo me equivoco y más, muchísimo. Tenemos que tener mucho coraje, mucha gallardía para que las cosas nos salgan bien. Venezuela hoy sí está en repechaje. En otros tiempos también hubiese estado en repechaje a estas fechas. O en otros tiempos, tal vez, Venezuela estuviera muy cerquita de clasificarse. Mucho más que ahora. Con este formato en otros tiempos. No es así. Esta es la que nos tocó vivir. Esta es la que nos toca enfrentar. Y esta es en la que estamos. No creo sano comparar una época con otra, porque es verdad, no sería justo ni con Batista, ni con Farías, ni con Dudamel, ni con Chita, ni con nadie, porque cada proceso tuvo sus complicaciones. Por ejemplo, hoy en día sería muy injusto comparar el proceso del Bocha Batista con lo que significó el proceso de Noel San Vicente, por ejemplo. Cuando al presidente de la federación lo sorprendieron en Suiza un día y lo llevaron preso porque había estallado el FIFA Gate y Rafael Esquivel estaba entre los acusados y los detenidos. Lo cual llevó a una terrible situación en la federación porque no se podía ni siquiera mover dinero. Y después hubo decisiones en los siguientes procesos que terminaron de complicar y de hacer más inestable todavía, mucho más inestable el ambiente de la selección. Hoy en día eso sí creo que se ha logrado, por lo menos lo que yo pude palpar en Copa América. Se logró una estabilidad dentro del grupo que, más allá de las cosas que pudieran estar alrededor, pues el grupo pudo adaptarse y digamos hay dos cosas totalmente de la mano, hermanadas. Muy bien, eso es lo que debe haber sucedido en el proceso entre Laureano y Jesús Berardinelli, que en paz descanse. Ahí hubo un desbarajuste tremendo, es verdad. Como decimos lo malo, decimos lo bueno. Esta es la eliminatoria que nos tocó vivir. Esta es la eliminatoria en la que tenemos una posibilidad, por el formato o no, de entrar en repechaje. No lo dejemos perder. No lo dejemos perder. No lo dejemos perder. Pero sobre todo, no nos volvamos a ver tan frágiles como nos vimos en Montevideo. Contra Colombia no nos podemos ver frágiles. Contra Argentina no nos podemos volver a ver frágiles, como fue contra Uruguay en Montevideo. El 2-0 parece un resultado corto. Podemos hacer análisis y tratar de no ir tan duro con los comentarios, aunque es difícil no serlo. Pero digamos que uno alberga todavía una esperanza que las cosas puedan suceder, que se pueda realmente convertir la autocrítica en una realidad y en una solución a los problemas. Tampoco soy de la línea de los que te va a decir es más fácil corregir los errores en la victoria que en la derrota. Mentira. Mentira. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Error y detalle y fallo es lo mismo, en victoria, en derrota, en lo que sea. El tema es que hay que corregirlo y punto. Ahora no lo empecemos a corregir tarde. Qué difícil es ser fanático de la selección de Venezuela y tener ese sentimiento de dolor cuando crees que puedes y terminas de darte cuenta que estás en tu misma realidad. Eso creo que es lo que llegamos a sentir millones de fanáticos y de venezolanos ayer. Más de 30 millones debimos sentir eso ayer. Tal vez también es bueno que entendamos que no somos tan buenos como para hacer que la eliminatoria sea fácil, porque no somos tan buenos para eso, porque hay otros que son más buenos que nosotros. Tampoco somos tan malos como para vernos como nos hemos visto, como para estar en la carrera que estamos ahora. Ni somos tan buenos para una cosa ni tan malos para la otra. Que a la Copa del Mundo no se llega solamente con fe.
se llega resolviendo problemas, se llega resolviendo errores y se llega compitiendo. El que viene es un partido importantísimo, sí. ¿Es el más importante de nuestra historia? No. No me vengan con eso más. No traten de vendernos otra vez lo del partido más importante de la historia. Porque el partido más importante de la historia lo ganamos, igual nos podemos quedar fuera del Mundial. Duélale al que le duela. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos, por preferirnos, por ser parte de esta comunidad, con el poderoso like que siempre nos ayuda, ese milagroso like que nos permite llegar cada vez a más personas. Hoy hemos hablado desde el dolor. Tal vez mañana un poco más tranquilos, tal vez empecemos a mirar de una manera diferente lo que hay que hacer, lo que debe suceder y lo que vamos a seguir alertando. Yo, al igual que ustedes, quiero ver a la selección en la Copa del Mundo. ¿Cómo no voy a querer verla en 2026 si yo vivo en Estados Unidos? ¿Qué me haría más feliz a mí el próximo año que estar aquí durante el verano siguiendo y acompañando a mi selección? Gracias como siempre. Si no te has suscrito hasta ahora, es momento de hacerlo. Esto fue Duélale al que le duela. Viva Venezuela. Dios te bendiga.